minutos. Justamente ese es el momento de conversar con don Álvaro Arbelo por la vía telefónica en esta hora de don Álvaro. Saludos, don Álvaro, bienvenido a esta Z101. Gracias, Esteban Delgado. Adelante. 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Arbelo en este momento. Por favor, traten de bajar su radio en el momento que entra la llamada y traten de hacer llamadas de interés para que don Álvaro pueda contestar sus preguntas. Hablen clarito. Gobierno de la tarde, buenas, diga su nombre y su pregunta. Buenas, soy Ortiz de San Domingo Este. Mi pregunta a don Álvaro, para que me quede bien claro o aprenda yo más. Con la intervención que tuvo el grupo constitucionalista en el Hotel Matún en Santiago, ¿qué originó esa situación donde muere el coronel Juan María Lora Fernández? Bueno, porque eso hubo un plan de un sector militar de los Estados Unidos, de un sector militar dominicano, de cercarlos en el Hotel Matún e ir avanzando lentamente hasta ir liquidando a los principales jefes militares del movimiento, encabezado por el héroe nacional, presidente Francisco Alberto Camaño Deñó. Fue un plan organizado, disciplinado, pero que fracasó, dada la capacidad, la coherencia y la fortaleza del sector constitucionalista. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, se está cortando la llamada, mi amigo. ¿Tiene que moverse o tiene que llamar otra vez? Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Buenas tardes. Sí. Don Álvaro. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Diga su nombre. Gracias, buena. Don Álvaro Juan, Santo Domingo Este. Los planes del 14 de junio, ¿cuáles eran? Por favor. El 14 de junio siempre fracasó, porque estaba pensando en tomar el poder, hacer una guerra de guerrilla suficiente para a la postre imponerse, y eso era imposible, porque Estados Unidos no iba a permitir eso. De ahí la célebre expresión de un magnate estadounidense: está bueno de los Fidel Castro, no hay más Fidel Castro. Entonces el 14 de junio no captó la importancia de ese poder estadounidense que prohibió que progresara cualquier movimiento constitucionalista. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta. Buenas, el número de Santiago. Mi pregunta para Santiago: ¿por qué todos acusaron al doctor Balaguer de la muerte de Orlando Martínez? ¿Acusaron al doctor Balaguer de qué, dice usted? La pregunta, sí, no entendí nada. Por la muerte de Orlando Martínez. Que por qué decían que fue responsabilidad de Balaguer la muerte de Orlando Martínez, don Álvaro. Bueno, porque había una reunión del alto mando militar con él en el Palacio Nacional, y ese día había salido un artículo terrible de Orlando, supuestamente muy fuerte, contra Balaguer. Balaguer habría tirado el periódico en medio de su oficina y habría dicho: este muchacho no me deja trabajar, y que eso fue interpretado como una orden de muerte lo antes posible. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Luis Herrera. Sí. Don Álvaro, Antonio Imbay Barrera estuvo presente en la muerte de Kelso. ¿Disparó o se escondió atrás del carro? Disparó, claro que disparó. Después él dijo, y es cierto esa parte, porque yo la escuché, él dijo que él le había dado el tiro de gracia a Trujillo, cuando Trujillo ya se cansó de dar vueltas y estaba enfocando para la capital, y ahí él los remató. A ese extremo llegaron las cosas y nadie lo desmintió. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Bueno, don Álvaro,
Arimí nivel 3 de Dinamarca. Diga. Una pregunta. Bueno, disculpe, pero ahora se cayó la llamada, tiene que llamar otra Sí, vez. buenas tardes. Adelante. Estaba perdida Nicolás Roa, del sector INEPRE. La pregunta, don Álvaro, ¿qué pasó con el grupo de la Trinitaria y quiénes lo formaron? Gracias. Lo ideó Juan Pablo Duarte, fundada en 1838 por 9 personalidades, 3 de las cuales después fallaron y se unieron al círculo íntimo de la monarquía española, del imperio español. Pero así fue esto frente a lo que hoy es la iglesia del Carmen, frente al monumento al padre Hernández, ¿verdad? En la hoy arzobispo Noel, casi esquina Sánchez. Buenas tardes, adelante con su pregunta. Sí, Roberto Santiago. ¿Se podría decir que los Trujillos tendrían dinero y propiedades en Europa por si pasaba algo? No me parece. Quizás Negro Trujillo, el expresidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, pero los demás confiaban en el jefe, confiaban en que Trujillo les garantizaba todos los beneficios habidos y por haber, y que no era necesario sacar grandes cuentas en Estados Unidos, en América Latina, en Europa. Yo creo que no tenían esos recursos a nivel de Europa ni de otra zona. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta. Buenas tardes, Alexander de Bávaro. Sí. Don Álvaro, háblame un poquito de Evaristo Garoy, el matemático. ¿Y por qué murió tan joven? No sabría decirle por qué murió tan joven y qué le pasó. No sabría decirle. Sería una mentira de mi parte y yo me cuido mucho de eso. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Antonio, no, háblame de ese caso a Javier Martínez. No dio nada. Nada Esteban. de nada, así es. Buenas tardes, su nombre y su pregunta. Arturo, don Álvaro, ¿cuál fue el nivel de responsabilidad que tuvo Antonio Inbel Barrera en la muerte de la Mirabal? No, ninguna participación. Eso fue un asunto exclusivo de Trujillo, que había dicho un mes antes en Santiago: tengo este país ya bajo control. Solo unos curitas maricones agitando en las iglesias y las hermanas Mirabal. O sea que ahí no era cuestión de Antonio Inbel Barrera ni de ninguna otra persona. Ese era un expediente exclusivo del jefe. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es que si es cierto que quien mató a Orlando Martínez tuvo una bodega aquí en Nueva York, en Brooklyn. ¿Y cuál es la pregunta? Que, bueno, él dice que sí, que mató a Orlando Martínez, tenía una bodega en Brooklyn, dice él, don Álvaro, pero bueno. Martínez no tenía ninguna bodega en ninguna parte. No era un hombre de negocio, no era un hombre de comercio. De manera que usted está muy mal enterado. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Yulka Díaz, desde Barahona. Sí. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Julián Polanco. Si es verdad, don Álvaro, Jaime David Fernández es uno de Trujillo. ¿Quién dice él, Esteban? Otra vez diga que sí, ¿a quién usted se refiere? Repita la pregunta. Si es verdad que Jaime David Fernández es hijo de Trujillo. Hombre, no. Jaime David Fernández Mirabal, no, de ninguna manera. Eso es una forma de querer echar luto y desgracia, más todavía, sobre la familia Mirabal, en este caso, tratando de involucrar al doctor Jaime David Fernández Mirabal. No, esa es una mentira. Buenas tardes, adelante con su pregunta. Sí, buenas, le habla Antonio. Encantado de hablar con don Álvaro. Don Álvaro,
Buenaventura Báez, ¿con qué país quería anexar República Dominicana y por qué no se anexó? Quería anexarla a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a Canadá y a España. El país que mejores beneficios le cediera a ese traidor, y no lo logró como lo logró Santana con el Imperio Español, vendiéndolo, ya usted sabe en qué año y lo que eso provocó. De manera que el presidente Buenaventura Báez trató de hacerlo varias veces y con varios imperios y siempre fracasó. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga. Sí, buenas tardes. Sí. El que llamó antes, llamó que si el que mató a Orlando lo agarraron en Estados Unidos, tenía un drill. No se le entiende, señor. Tiene que bajar su radio, no entiendo la pregunta. Diga, ¿ahora me entiende? Hable ahora, diga. ¿Me escucha ahora? Sí, hable. Sí, el señor que llamó antes de este, lo que está diciendo que mató a Orlando Martínez, tenía un negocio en Estados Unidos, sí tenía un gringo, un sargento, que lo trajeron para acá después. Falso, de toda falsedad. Ninguno de los involucrados, como se ha señalado en el asesinato de Orlando Martínez, tenía ningún tipo de negocio, mucho menos un negocio en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga. Sí, buenas tardes. Sí. El güey Manuel Villavicencio. Don Álvaro, ¿cómo usted valora los gobiernos de Felipe González, ya que estuvo gobernando en 3 periodos como jefe del gobierno español? Felipe González, un estadista, un hombre que pensó mucho en su país y lo llevó por buenos rumbos, pero también pensó en los países pobres a los que España servía, como la República Dominicana. Felipe González Márquez, un amigo del pueblo dominicano y un amigo de la verdadera democracia. Buenas tardes, su nombre y su pregunta, por favor, para don Álvaro Arbelo. Sí, buenas tardes. Don Álvaro, ¿es cierto que Trujillo exilió a más de 9 millones de judíos? ¿Qué pregunta es, Esteban? Él pregunta a don Álvaro que si es cierto que Trujillo permitió la entrada de un grupo de judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo permitió, fue flexible ante la represión que Hitler ejerció sobre los judíos, como permitió que vinieran exiliados españoles que huían de la tiranía de un socio de Trujillo, el generalísimo Francisco Franco Bahamonde, como permitió que japoneses de los derrotados en la Segunda Guerra Mundial también vinieran al país. Fueron demostraciones de una apertura extraordinaria. Él quería tener una mejor aceptación popular internacional. Uno de los principales asentamientos, don Álvaro, de esos judíos aquí en República Dominicana fue en la zona de Sosúa, Puerto Plata. Cierto. Gobierno de la tarde, no. Su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Sí, bueno, don Álvaro, una pregunta. Según su conocimiento, para usted, ¿cuál fue el mejor presidente a nivel administrativo en la República Dominicana? Hay uno mejor. Cada uno aportó lo suyo. Cada uno se creció e hizo aportes importantes al desarrollo institucional del país. Ante tantos presidentes y muchos presidentes positivos, es imposible sacar uno en particular y decir, este fue el mejor. Eso no es posible. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta. Adelante. Buenas, Edwin de la Cruz, de Puerto Plata. Don Álvaro. Habla un poco más alto, ¿eh? Don Álvaro, mi respeto para usted. Es para saber qué tuvieron que ver las hermanas Mirabal con la libre expresión que hoy gozamos en este país de eso. Bueno, ¿qué tenían que ver en qué sentido? Porque ellas no estaban para luchar por la libertad de expresión, ¿verdad? Ahora, al luchar contra Trujillo, al oponerse a Trujillo, formar comités antitrujillistas, de esa manera, en forma indirecta, estaban fomentando el antitrujillismo y estaban fomentando, muy importante, la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con don Álvaro Albelo por la vía telefónica. Francis.